Ok, bienvenidos a Zombie Digital. Hoy realmente quiero explicar por qué creo que estoy viejo para esto. Siento que la tecnología está yendo por un camino que no entiendo y siento que algunas personas se están devaluando como consumidores. Es decir, parecería que están los productos de una empresa antes que su propio beneficio. No entiendo cómo muchos consumidores defienden a las empresas que cometen estas prácticas, entonces me siento como un viejo que no entiende la música de ahora, bueno, y empieza a decir en mis tiempos, bueno, me siento así con la tecnología. Ahora voy a explicar, y este video no lo hago para ustedes, lo hago por mí, quiero una devolución de ustedes, sean o no suscriptor, me sirve. Quiero saber si realmente les parece o ven bien lo que está pasando, si se sienten conformes como consumidores. Y de paso van a conocer más mi postura porque voy a explicar lo que no me gusta de manera personal. No voy a ser objetivo en esta primera parte del video, al final sí. Pero bueno, es para que tengan y entiendan mi punto de vista. Voy a hablar un poco de cada empresa y voy a empezar por AMD. Hasta la serie 3000 yo era lo que muchos dicen o definen como fan de AMD, aunque nunca me consideré fan de ninguna empresa. No estaba enamorado de sus procesadores, sino de su filosofía de empresa, de crear cosas y compartirlas a la comunidad y que nos beneficiamos todos. Una de las cosas que creó AMD fue el proyecto que se convertiría más adelante en Vulkan. Gran proyecto y con muchas ventajas frente a DirectX. ¿Por qué no prosperó esta tecnología? Bueno, básicamente AMD tenía unos núcleos que aprovechaban Vulkan, por eso siempre rindió mejor Vulkan en gráficas de AMD. Nvidia no tiene esos núcleos y no aprovecha tan bien esta tecnología, aunque creo que los están usando ahora en la serie 4000. Es decir, los terminó implementando. ¿Por qué no se adaptó Vulkan de manera global en esa época si era mejor? Bueno, básicamente Nvidia perdería frente a AMD si pasaba eso. Microsoft perdería si pasaba eso porque quería su API en todos lados para que dependan de Microsoft y lo lograron entre ambos. Cuando digo que perdería no es que AMD se hubiera acaparado todo el negocio de todas las cosas, no, simplemente que perderían cuota de mercado, una gran cuota, y no podrían quizás tener ese poder que tienen para agarrar y manejar los hilos de todo lo que viene siendo estos dos negocios. Evidentemente lo lograron, hasta las consolas necesitan esta API de DirectX, pero para lograr eso obviamente le hicieron un pequeño boicot a AMD, presionando a la industria de que dejen de lado a Vulkan. Linux fue la única que le sacó partido, ya que no puede usar DirectX, pero logró traducirlo, y como Vulkan es mucho más eficiente en ocasiones con traducciones incluidas, un juego logra tener mayor rendimiento en Linux que en Windows. Esto depende de la potencia del procesador también, porque al traducir las cosas aumenta el uso de la CPU, pero mejora el uso de la GPU, y en general estamos siempre sobrados de CPU y no tanto de GPU, por lo tanto Vulkan es una excelente opción y de código abierto. Por estas pequeñas cosas es que me gustaba más AMD, y los productos no eran nada del otro mundo, cumplían perfectamente y eran muy económicos. Entonces el déficit en potencia de sus productos se veía ante mis ojos equilibrado por el precio. ¿Qué pasó de esa época a esta parte? Bueno, en sus productos empezaron con un trabajo de hormiga a poner cada vez más overclock en sus productos, tanto gráficas como procesadores. En esta nueva generación 7000 Cine-X 3D, estos últimos parecen que son una bocanada de aire fresco, casi que es literal la frase. Y en la serie 7000 Cine-X 3D vinieron con un overclock muy extremo, aunque antes también, pero no de manera tan brutal como ahora. Quiero pasar con Intel y dejar para el final esto del por qué no me gusta el overclock que se está haciendo ahora, y pasemos a Intel. Intel nunca fue la más querida por mí, lo tengo que aclarar, pero era lo que compraba porque siempre intento comprar el mejor producto para mis fines personales. Intel siempre cumplió con mis expectativas en este sentido, aunque existieron muchos procesadores de Intel que fueron para descartar completamente. Hablo antes del parón de Intel, mucho antes, donde en varias ocasiones AMD estaba por encima de Intel. Pero a pesar de que no me gustaba, me daba un producto que me gustaba en cuanto a calidad, un precio elevado, pero cumplía a la perfección. Hace 10 años atrás hice una apuesta con unos amigos a ver a quién le duraba más su computadora, y el ganador sería recompensado por los participantes con una computadora nueva con los mejores componentes gama media
de la época en que quede el ganador. Esa apuesta terminó en la nada porque muchos ya no viven en el país, otros se distanciaron, en fin, las vueltas de la vida. Pero pasaron ya casi 10 años de que compré todos los componentes de la computadora que tengo hoy en día y siguen funcionando. No solo que siguen funcionando, sino que no tengo ninguna limitación. Puedo jugar a todos los juegos en 1080 60 FPS. Uso DaVinci Resolve sin ningún proxy y me funciona bien para grabar estos videos. Y esta, llamémosle anécdota, tiene que ver con el por qué no me gusta que se haga OC de la forma que se hace, que voy a hablar más adelante. Ahora hablemos de Nvidia. Nvidia es una empresa que admiro por el talento de crear siempre nuevas cosas. Estoy armando un video sobre inteligencia artificial. No, mentira. Quiero armar un video sobre inteligencia artificial. Para eso tengo que entenderlo mejor y me instalé el Stable Diffusion para ver qué hace, cómo me puede servir, de qué manera puede revolucionar, cómo puede impactar esto en el futuro, hablando de empleos, se asemeja a otras revoluciones. Bueno, para eso estoy usando algunos servicios de este tipo, también para crear textos. El punto es que lo primero que tuve que hacer en Stable Diffusion es poner unos códigos para inhabilitar ciertas cosas que tienen las gráficas de Nvidia, pero que las de AMD no. Y funciona, pero no tan bien como con Nvidia, es decir, es mucho más lento. Lo malo para mí que tiene Nvidia es que se alejó mucho de la competencia, es decir, va solo por el mundo. AMD no es competencia y aunque no lo crean, también le quitó terreno a Intel en procesadores, porque estarán de acuerdo en que hoy día se procesan más cosas con la GPU que con la CPU, y eso terminó en que muchos sectores de trabajos específicos y no tanto usen las gráficas Nvidia para esto. OpenAI usa gráficas Nvidia, se lo pregunté y me dio a entender que sí. Stable Diffusion usa Nvidia para entrenar imágenes. Todo lo que es reconocimiento urbano con las cámaras de seguridad usa gráficas Nvidia para analizarlas. El sistema de Tesla que usa para autoconducción usa gráficas Nvidia. Alguno me dirá, el auto tiene Intel o tiene AMD. Hablo de el entrenamiento de las inteligencias para que cumplan con su trabajo de poder manejar automáticamente. Después, lo que tengan dentro del auto en computadoras es otra cosa. A pesar de esto, admiro mucho la empresa. También lamento que ninguna otra haya intentado ir por el mismo camino. Todo este desarrollo es impresionante y de un trabajo detrás con muchas empresas de inteligencia artificial, de creación de contenido que usan estos productos en su software, aparte de software creados por la propia Nvidia, junto con un conjunto de APIs para integrarse entre sí. Eso lleva muchos años y muchos gastos. Miren lo que pasa con Intel y sus drivers, lo que le está costando estar a la par de AMD y Nvidia, porque le falta años de desarrollo, que lo va a conseguir seguro, pero el punto es que lleva mucho tiempo y hablamos de unos drivers. Imagínense que Nvidia empezó con el desarrollo de inteligencia artificial casi una década atrás. AMD recién ahora puso núcleos en sus gráficas, pero ahora le falta mucho desarrollo. No es solo hardware y a rodar, son muchas más cosas. Nvidia tiene lo que AMD no, y AMD tiene lo que Nvidia le faltaba. Uno innovaba y el otro tenía el mejor costo-beneficio. Siempre voy a decir lo mismo, a igualdad de precios, pero con la misma potencia en juegos, ¿qué compras? ¿AMD o Nvidia? Todos compramos Nvidia porque sabemos que tiene más herramientas dentro del capot para cualquier cosa que queramos hacer en un futuro. No estoy diciendo que AMD no sirva, yo mismo tengo una tarjeta AMD gráfica, pero depende del uso que uno le quiera dar. Yo jamás me imaginé hacer o crear contenido para YouTube. Y ahora lo estoy haciendo y ahora digo, qué lástima que no me compré una Nvidia. Pero claro, al usar Linux, como ya expliqué antes, Nvidia es la tortura más grande que puede existir. O sea, es lo peor que te puede pasar, literal. Entonces no podría, es medio extraño. Igual ahora estoy usando de vuelta Windows porque al final tengo que hacer algunos tutoriales, algunas cosas y tengo que probarlas en Windows. Entonces para el canal creo que si tuviera que comprar una gráfica a futuro compraría una Nvidia, pero AMD también es una excelente opción por una cuestión de que está hecho para determinado sector. Existe un sector que es, para ese sector va a ser mejor AMD que cualquier otra cosa. Ahora, entendiendo un poco más cómo veo a las empresas,
¿Por qué no me gusta que ahora las empresas estén prácticamente llevando sus productos al límite en potencia? Yo compré un procesador que para esa época me sobraba, no necesitaba OC y pensé, voy a usar el procesador de stock. Incluso por muchos años había bajado las frecuencias para mantener temperaturas realmente saludables, porque no necesitaba tanta potencia, pero lo hacía porque estaba sobrado de potencia para la época. ¿Por qué lo hice de esa manera? Bueno, en ese momento pensé lo siguiente: si hago overclock ahora, desgasto más rápido mi hardware y cuando realmente quiera o necesite más potencia en un futuro, quizás no tenga más computadora y tengo que comprar una nueva. Entonces lo dejé de esa manera. Lamentablemente para mí jamás necesité de overclock, aunque quise hacer, no lo pude hacer y ahora voy a explicar por qué. Es muy importante que entiendan esto. Los VRMs de las placas base se encargan de suministrar energía al procesador y de mantener el voltaje lo más estable posible. Tengo un video hablando de esto que lo expliqué bastante bien. Si quieren verlo, déjenlo en los comentarios y les paso el link. Y bueno, ¿qué pasa con estos VRM? Bueno, pasa que cuando más se usan y exigen, pierden efectividad, van entregando menos voltaje. Se podría decir que van haciendo un undervolt natural, pero no es así porque la energía que llega es la misma. El problema es que al no ser tan efectiva van desperdiciando energía. Si quisiera hacer overclock hoy día, probablemente tenga que aumentar mucho más el voltaje de lo normal y levante demasiada temperatura, cosa que sería mucho peor para la vida útil de los VRM, porque van perdiendo eficiencia, como dije antes. En mi computadora ya pasaron, como dije, 10 años y hace poco quise hacer overclock y los VRM no daban el voltaje correcto. Tuve que subir más de lo normal porque se apagaba la computadora. De hecho, después intenté hacer undervolt y no pude bajar prácticamente nada porque también se apagaba. ¿Qué quiere decir esto? Que mi computadora, o más bien los VRM, están llegando a cumplir su ciclo. Aunque esto se puede tocar de BIOS, hacer un pequeño aumento del voltaje y seguir usándola hasta que se termine de romper algún VRM, algún día va a pasar. ¿Por qué cuento esto? Porque viendo en foros con mi mismo hardware, vi personas que le duró como máximo 7 años mi hardware. Es decir, que gracias a esta práctica que hice yo en esa época pude considerar que le dio 3 años más de vida a mi PC y todavía sigue contando. No hablo del procesador, hablo de la placa base. El procesador va a funcionar, todos los procesadores funcionan prácticamente de por vida. Por esto es que no me gusta que hoy día prácticamente la nueva generación venga con OC activado, porque la mayoría de las personas hoy día compran la PC, la usan y quizás hacen overclock después de 2 años de uso y hacen un overclock light, es decir, sin exagerar. Un overclock bastante saludable. Sin embargo, tanto Nvidia exageró el consumo con una sola ficha que por lo que se ve te puede dar problemas. Son pocos casos, lo sé, pero no debería existir ese tipo de problemas. Intel también está jugando similar en este sentido. AMD para mí es la peor de las tres con su overclock extremo, pone el procesador a límites de temperatura. Todos pensaban que se trataba de un error, muchos canales ponían de manera irónica 95 grados para AMD es normal, y mi pregunta y preocupación es: ¿cuánto van a durar esas placas bases? Repito que no estoy en contra del overclock, pero sí de la manera que se hace y encima que vengan activados por defecto, porque realmente es muy bueno lo que logró AMD con su overclock automático, los sensores y todo, pero no está bien que lo dejen activado por defecto. Muchos no van a saber desactivarlo, otros ni siquiera saben lo que está pasando y es normal. No tienen, o todos los que compran una computadora, no tienen que saber lo que está pasando. Y esto me lleva a pensar que podría ser una nueva forma de obsolescencia programada, porque a mi entender un procesador que hace eso está programado para que tu placa base dure menos años. Y esto lo dije hace poco y lo voy a repetir por si algún nuevo suscriptor se sumó. Cuando haces overclock existe como una línea en la cual levantás el rendimiento y el consumo también sube, pero de manera casi progresiva, porcentualmente hablando. Esto es hasta que llegamos a un punto de fricción culpa del silicio. El silicio tiene que ser lo más puro posible y cada procesador es diferente en este sentido, dependiendo
la parte de la oblea puede ser más puro o menos puro. ¿De qué sirve que sea más puro? Bueno, genera menos resistencia para que los electrones pasen por el material, y cuanto menos resistencia genera, menos voltaje se necesita y menos temperatura sube. El problema es que nunca sabemos dónde está ese límite. Cada procesador es diferente al otro, entonces tenemos que ir probando. Y va a llegar un punto en la prueba donde vas a ver que quizás aumente un 2% el rendimiento y veas cómo se dispara el consumo y la temperatura. Esa es la señal para dejar de empujar el procesador. Llegaste al punto donde empieza la resistencia, culpa de las impurezas del silicio. De ahí en adelante no es para nada saludable y tampoco sirve de mucho. Es por esto que siempre doy el ejemplo de AMD. De stock consumen mucho y tienen mucha temperatura porque vienen con un overclock extremo, y si activamos el modo eco baja el rendimiento en un 8%, pero consume 30% menos y baja una brutalidad la temperatura. A Intel le pasa similar. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena ese 8% de rendimiento que hace que tengas que cambiar el disipador, quizás también la fuente, porque pierdas la eficiencia energética sin ningún sentido? En mi opinión no vale la pena, y la verdad es que cualquiera que haga overclock sabe esto. Sabe que existe un límite que no se debe pasar, a menos que seas un overclock extremo, obviamente, ¿no? Son otras cosas, y que refrigeres de otras maneras. Pero si sos un overclock normal, que hace overclock a su computadora como toda la vida, sabe que hay cierto límite que no se debe pasar. Esto es porque termina casi siendo contraproducente también en algunos casos. Acá podría dar un par de casos, pero no quiero que se haga más largo. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿realmente están contentos con las empresas que exigen sus productos al punto que sea nocivo para la salud de sus placas bases, incluso la estabilidad en algunos momentos y también el deterioro de una gráfica de manera física? ¿Soy el único loco que le parece mal esto? ¿Estoy viejo para entender la tecnología de ahora? No sé qué pensar porque recibo comentarios defendiendo ciertas empresas y algunos comentarios, o algunos comentan, bueno, pero a Intel le pasa lo mismo, o a Nvidia le pasa así, o a AMD le pasa de esta misma manera. Y es verdad, con Intel pasa lo mismo y todo lo que dicen es verdad, pero una cosa no quita la otra, y a veces pienso que queremos encontrar siempre a un ganador cuando a mi criterio en esta generación perdieron casi todas las empresas, de alguna manera u otra. Sé que no todos los productos son malos, sé que faltan más lanzamientos que a mi criterio son prometedores. Como dije antes, novedades hubo, pero la forma que se están implementando es lo que no me gusta ni un poco. Compraría un AMD, me encantaría comprar un AMD, un Ryzen 7000, activar el overclock y modificarlo manualmente la temperatura límite de 95 grados o desactivar el overclock. Son buenos procesadores, pero si los llevas al límite fallan como cualquier cosa. Existen muchos streamers que hacen largas sesiones, muchas horas seguidas, y se les cae el stream debido al problema con la estabilidad de estos procesadores. Pero bueno, los leo en los comentarios a ver qué piensen sobre esto. ¿Les molesta? ¿Les da igual? ¿Prefieren que vengan con overclock activado o desactivado? ¿Que se hagan pruebas de rendimiento en las presentaciones con el overclock activado? ¿Les parece que eso es correcto? Porque eso es lo que pasó. En fin, gracias por llegar hasta el final y escuchar mis delirios. Ahora sí nos vemos en el próximo video.